Hola, cuando multiplicamos vectores lo podemos hacer de diferentes maneras. De hecho, en mi canal hay un video donde hablo de lo que se conoce como el producto escalar de vectores. Es decir, tomar dos vectores y multiplicarlos para que el resultado sea un escalar. Pero también dos vectores se pueden multiplicar de tal forma que el resultado sea un vector. A eso le conocemos como el producto vectorial o producto cruz de vectores. Y justamente en este video me quiero referir a ese producto. ¿Cómo definimos el producto vectorial? El producto vectorial lo definimos de la siguiente forma. Sean dos vectores A y B. El producto vectorial lo vamos a representar como A cruz B. Por eso a este producto se le llama vectorial porque el resultado es un vector, o también le llamamos producto cruz por la forma como lo representamos. Y se define como el módulo, como un vector C, tal, lo vamos a poner así, como un vector C. O sea, el resultado será un tercer vector C, donde el módulo de ese vector C, o sea, el módulo del producto A cruz B, está dado como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Con la aclaración de que ese ángulo que está ahí es el menor ángulo formado entre los vectores A y B. Eso es importante. Cuando hablamos del producto escalar o producto punto de vectores, ese producto lo definimos como el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo entre ellos. Pero ahí no nos interesa que ese ángulo sea el menor ángulo entre ellos. ¿Por qué? Porque el coseno es una función que cumple con la propiedad de que el coseno de 2pi menos teta es igual al coseno de teta. Entonces, si yo tengo dos vectores cualesquiera, digamos aquí tengo el vector A y aquí yo tengo un vector B, aquí se forma un ángulo teta entre ellos. Si yo hallo el coseno de ese ángulo que se forma ahí, eso es exactamente igual al coseno del ángulo que tengo acá, o sea, de 2pi menos teta. Entonces, ahí me importa cómo yo mida el ángulo. Pero en el producto vectorial que vamos a multiplicar por el seno del ángulo, ahí sí es importante, porque el seno no cumple con esta propiedad. De hecho, estrictamente, si nosotros tenemos el seno de 2pi menos teta, eso es igual a menos el seno de teta. Entonces, sí es importante si el ángulo yo lo mido aquí o el ángulo lo mido afuera. Entonces, por definición, en el producto vectorial, este ángulo es el menor ángulo formado entre los vectores A y B. Entonces, de esa manera definimos el producto vectorial. Y es importante señalar lo siguiente. Le llamamos producto vectorial porque el resultado es un vector cuya magnitud estará dada de esa manera. El módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del menor ángulo formado entre ellos. Pero como es un vector, necesitamos no solamente la magnitud, necesitamos también la dirección. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a determinar la dirección del vector que resulta del producto vectorial de dos vectores dados? Bien, lo voy a hacer con una gráfica acá para poderlo ilustrar. Si aquí tenemos, digamos, nuestro vector A, aquí tenemos nuestro vector B, este es el ángulo que se forma entre ellos, la dirección la vamos a determinar a través de una regla que conocemos como la regla de la mano derecha, que esencialmente la forma de aplicarla es lo siguiente. Con el dedo índice extendido vamos a apuntar la dirección del primer vector, que es el vector A. El dedo medio vamos a apuntar la dirección del segundo vector, que es el vector B. Y el pulgar extendido indicará la dirección del vector C. Como vemos aquí, la dirección del vector C es un vector que apunta hacia afuera del plano del pizarrón. De hecho, el vector resultante es perpendicular al plano formado por A y B. Y en este caso, apuntará hacia afuera del pizarrón. Si el producto fuera cambiado, fuera B cruz A, entonces yo tendría que apuntar el índice en la dirección del primer vector, que sería B, el dedo
medio en la dirección del segundo y el pulgar extendido indicaría la dirección del vector resultante. Va entonces en ese caso hacia adentro. Eso lo que quiere decir entonces es que el producto vectorial de dos vectores no es conmutativo, porque A cruz B no es igual a B cruz A. De hecho, en sentido estricto es igual a menos B cruz A. Entonces, en este producto sí es importante definir quién es el primer vector, quién es el segundo vector. Bien, de esa manera entonces se define el producto vectorial. Pero bien, hemos dicho que el vector que resulta es perpendicular al plano formado por los vectores dados. Con esa idea y con la definición, podemos ahora ver cómo queda el producto vectorial de los vectores unitarios en un sistema de coordenadas cartesianas. Supongamos, por ejemplo, que tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas x, y, z. Sabemos que podemos definir un vector unitario que le vamos a llamar y en la dirección del eje x, un vector unitario j en la dirección del eje y y un vector unitario k en la dirección del eje z. Si yo hago el producto vectorial de i cruz i, lo que voy a tener es el módulo del primero, que es 1, por el módulo del segundo, que también es 1, por el seno del ángulo entre ellos, por el seno entre i e i es 0 grados. Por tanto, esto es igual a 0. Lo mismo resulta si hago j cruz j y lo mismo resulta si hago k cruz k. Entonces, en un sistema de coordenadas cartesianas, un vector unitario multiplicado cruz por el mismo siempre será 0. Pero ¿qué resulta si yo hago el producto de i cruz j? Si yo hago el producto de i cruz j, el módulo de i que es 1 por el módulo de j que es 1, el seno del ángulo es 1 porque el ángulo entre i y j es 90 grados, entonces eso me da 1, o sea, me da un vector de magnitud 1 que es perpendicular a i a j. El único vector de magnitud 1 perpendicular a j es k, por tanto i cruz j es igual a k. De la misma manera, si yo hago j cruz k, eso es igual a i, y si hago k cruz i, eso es igual a j. Entonces, así resulta el producto vectorial de los vectores unitarios en un sistema de coordenadas cartesianas x, y, z. De hecho, esto es relativamente fácil de recordar porque yo puedo pensar en estos vectores unitarios i, j y k en un sistema cíclico. Cuando yo hago i por j me da k, cuando hago j por k me da i, cuando hago k por i me da j, viéndolo en un sistema antihorario. Lógicamente, si yo invierto los vectores, j por i sería menos k, por lo que ya hemos explicado aquí de que el producto no es conmutativo. Bien, así se define entonces el producto vectorial. Un producto que es importante en física porque muchas magnitudes físicas importantes, como el momento angular, como la fuerza magnética, como el torque, por ejemplo, vienen expresadas matemáticamente en términos de productos vectoriales de otras magnitudes físicas. El momento angular, por ejemplo, se expresa como R cruz P, el vector de posición por el vector de momentum lineal. Y así, muchas otras magnitudes. Ahora bien, dado eso entonces, la pregunta es cómo calculo yo el producto vectorial de dos vectores cualesquiera que me den expresado en términos de sus componentes vectoriales. Supongamos, por ejemplo, que yo tengo un vector A que está dado como A sub x en i más A sub y en j más A sub z en k, de esa manera. Y que tengo un vector B que está dado como B sub x en i más B sub y en j más B sub z en k. Si yo quiero hallar el producto cruz de esos dos vectores que está ahí, una forma de hacerlo es multiplicar cada componente de A por cada componente de B aplicando esto que está aquí. Por ejemplo, cuando yo haga A sub x por B sub x, eso es 0, porque voy a tener A sub x, B sub x, pero me queda I cruz I, y yo sé que I cruz I es igual a 0. Y así puedo aplicarlo. Pero hay una manera matemática mucho más simple de hacerlo y te lo voy a explicar directamente de esa forma para si tienes que operar con vectores, hallar el producto cruz, lo pueda hacer. El producto cruz se puede demostrar. Si yo hago esto que está aquí, puedo ver que es exactamente lo mismo
que expresarlo en términos de un determinante. Un determinante que vamos a expresar de la siguiente forma. Si yo escribo en el primer renglón los vectores unitarios i, j y k, en el segundo renglón las componentes del vector a, que es el primer vector, a sub x, a sub y y a sub z, y en el tercer renglón las componentes del vector b, b sub x, b sub y y b sub z. De esa manera. Entonces, si nosotros desarrollamos ese determinante que está ahí, pues es muy fácil, porque aquí tengo i, y ese i va a ser factor de a, y, b, z. Tengo esa componente, y la otra componente que viene por i es menos az, by. Entonces, menos az, by. De esa manera. A eso le voy a sumar j. En j vamos a tener az, bx, az, bx, y a eso le vamos a restar menos ax, bz. Menos ax, bz. Y a eso le vamos a sumar la componente en k, y en k vamos a tener ax, by, y a eso le vamos a restar menos ay, bx. Así va a dar, que es exactamente el mismo resultado que encontramos aquí. Nada más veamos el primer término. Cuando yo tengo ax por bx, ese se elimina porque i cruz i es igual a 0, y cuando tengo ax por by, entonces me queda un término que es ax por by, pero tengo i cruz j es k, entonces tengo ese término que está ahí. Entonces, si yo hago este desarrollo, llego exactamente a esto. Esta manera es mucho más simple de hacerlo, pero además te lo presento de esa manera porque refleja algo importante. ¿Qué sucede si en lugar de hacer a cruz b yo hago b cruz a? Si yo hago b cruz a, entonces b sería, el primer vector sería el que va aquí en el segundo renglón, y a iría en el tercer renglón. Hay una propiedad de los determinantes que me dice que cuando en un determinante se intercambian dos renglones o dos columnas, el determinante cambia de signo. Eso explica justamente esta propiedad que vimos ahí, que el producto de vectores no es conmutativo. Entonces, expresarlo así es mucho más fácil matemáticamente, y claramente vemos justamente qué sucede cuando los vectores se intercambian. Bien, la última cosa que es interesante discutir aquí es cuál es el significado físico, el significado geométrico de un producto vectorial. Bien, lo vamos a hacer aquí. Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas x, y, por ejemplo, y aquí nosotros tenemos un vector a. Y aquí nosotros tenemos un vector que le llamamos b a ese vector, que se forma un cierto ángulo entre ellos que es θ. Bien, entonces, y yo quiero hallar el producto cruz de a y b. Voy a trazar un paralelogramo aquí. Entonces, aquí, por el extremo de, vamos a hacerlo con el mismo color, por el extremo de este vector a, vamos a trazar una paralela a b, sería esto, y por el extremo de b trazamos una paralela a a. Eso es lo que tenemos. Ahora, voy aquí a trazar por el extremo de b una perpendicular al vector a. Tenemos eso. Entonces, aquí, si ese ángulo yo le llamo θ, yo voy a hallar el seno de θ. Entonces, el seno de θ, en esta expresión que está aquí, sería el cateto opuesto, que es este, que le voy a llamar h, entre la hipotenusa. Aquí se forma un ángulo rectángulo, la hipotenusa es b, el módulo de ese vector que tenemos ahí. Eso quiere decir que h es igual a b por el seno de θ. Eso es lo que tenemos. Si yo hallo el área de ese paralelogramo que nosotros hemos formado ahí, el área de ese paralelogramo es la base, que es a, por la altura del paralelogramo, y la altura es h, pero h es b seno de θ. Entonces el área es a, b seno de θ. En conclusión, ¿qué representa el producto geométricamente, el producto vectorial de dos vectores? El módulo
del vector resultante es igual al área del paralelogramo definido por los vectores A y B. Eso es lo que representa. Bien, te he presentado aquí entonces un producto vectorial que tiene gran aplicación, no solo en la parte de matemáticas, sino en física y en muchas otras áreas de la ciencia y la tecnología. Producto que conocemos también como el producto cruz, que reitero definimos como un vector perpendicular al plano formado por ellos, cuyo módulo está dado de esa manera, el producto de los módulos de los vectores por el seno del menor ángulo formado entre ellos, y que geométricamente representa el área del paralelogramo definido por los vectores dados. Eso representa el módulo del vector resultante. Un producto que calculamos de esta manera en forma de un determinante. Bien, espero pues que si cursas alguna materia de matemáticas donde estudia vectores o de física, también en muchos cursos de física se incluye un tema que tiene que ver con vectores, pues este video sea de tu interés. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like, te invito a que lo compartas con tus compañeros y sobre todo te reitero la invitación para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat y puedas así recibir las notificaciones cada vez que haya un nuevo video sobre algún tema de física o matemáticas.